¿Qué tal, alumnos? Vamos a explicar la solución para el siguiente tema de análisis estructural de sistemas mecánicos, que viene siendo el problema 1. Y dice que utiliza el método de los nodos para determinar la fuerza en cada elemento de la armadura y establecer si está en tensión o compresión. Bien. Pues vamos a estudiar lo que tenemos aquí como el planteamiento del problema gráfico. Vemos que es una figura, un triángulo, tiene 1, 2, 3 elementos y sus proporciones. En este paso vamos a seguir la siguiente secuencia. Primero vamos a determinar lo que viene siendo los momentos con respecto a... ¿Por qué nada? Porque pues aquí es donde tenemos las reacciones, el mayor número de reacciones. ¿Por qué? Pues porque tenemos aquí un apoyo fijo y eso nos genera dos reacciones perpendiculares. Mientras vemos en el otro apoyo, en C, tenemos que solamente nos genera una reacción perpendicular. Esto significa que este es un apoyo libre y este es un apoyo restringido. El siguiente paso es considerar las componentes, tanto verticales como horizontales, y para eso nos vamos a apoyar de la condición de equilibrio. Si podemos visualizar, aquí Cx no está indicado con un signo negativo porque el signo que concierne a los momentos lo va a definir si va a ser la tendencia al sentido horario o antihorario, mientras que aquí los componentes, aquí sí indicamos el signo hacia donde se dirige nuestra componente de la reacción en Cx. Por eso es importante que antes de empezar a desarrollar un problema, primero debemos establecer nuestro diagrama espacial con los respectivos sentidos de estos vectores. Bien, y posteriormente nos vamos a centrar en los nodos, donde vamos a empezar a resolver para aquellas incógnitas, tanto el nodo A como el nodo en C. Bien, entonces primero vamos a determinar el valor de las reacciones en los apoyos. Entonces aplicamos la condición de equilibrio para la suma de momentos con respecto a, y tenemos la siguiente ecuación que nos dice que son 5.25 metros con respecto a la reacción en Cx. Como ven, la distancia es perpendicular a la dirección de la reacción Cnx. Entonces, esto nos va a generar un sentido negativo porque es un sentido horario. Más los 3 metros donde tenemos la línea de acción de las 84 kilonewtons. Eso nos va a generar un sentido antihorario, y eso es lo que nos asigna el signo positivo. Bien, como ya tenemos nuestra condición, nuestra ecuación establecida, ahora procederemos a resolver para la componente C subíndice X, donde deducimos que es el valor de 84 kilonewton. Ahora vamos a aplicar la condición de equilibrio, tanto de los elementos horizontales como los verticales es igual a 0. Así pues, vamos a centrarnos en los elementos horizontales. Vemos que Cx se dirige hacia la izquierda, es negativo, y Ax se dirige hacia la derecha, es positivo. Por lo tanto, el valor de Cx es igual a X de 48 kilonewton. Ahora vamos con los componentes verticales y tenemos que Y se dirige hacia arriba, mientras que la fuerza que nos dice que es 84 kilonewton se dirige hacia abajo. Y es por eso que la reacción en AY es igual a 84 kilonewton. Bien, ahora vamos a determinar cómo están trabajando estos miembros, si están a tensión o a compresión. Y para ello nos vamos a auxiliar primero del nodo A.
Y para eso vamos a considerar los vectores AY, AX, el vector FAC. Como vemos, aquí estamos asignando que este miembro está trabajando a tensión y por eso lo estamos indicando que el vector FAC sale del nodo A. Para igual, para el miembro AB, estamos indicando como ese vector sale del miembro del nodo A, también está trabajando a tensión. Conforme vayamos resolviendo las ecuaciones, si nos da un sentido negativo, quiere decir que la convención del sentido de ese vector fue la contraria, ¿ok? Entonces vamos a comprobar eso. Entonces para esto nos vamos a auxiliar primero para determinar los componentes, ¿verdad? Entonces para seno de beta tenemos el cateto opuesto entre hipotenusa, que vemos que es el sentido de la componente vertical negativo que va hacia abajo entre la hipotenusa. Y para esto resolvemos para la componente vertical. Mientras que coseno de beta nos va a decir el valor de la componente horizontal del miembro del vector FAB. Así pues, establecemos nuestra condición de equilibrio para las x igual a 0. Aplicamos el valor de las componentes de ABX, como lo vemos aquí, más la reacción AX, y esto es resolviendo para A subíndice X es igual a la siguiente cantidad de 52 kilonewton. Como la cantidad de aquí nos dio positiva y nosotros desde un principio establecimos que el vector FAB sale del nodo, estamos indicando que está en tensión el miembro FA subíndice AB, perdón. Bien, ahora vamos a establecer nuestra condición de equilibrio para la componente vertical y donde establecemos los componentes. FAC se dirige hacia abajo, le ponemos el signo negativo, mientras la componente vertical aquí nos dio esta expresión, cantidad negativa igual, y la componente de la reacción AY. Así pues, hacemos la sustitución numérica respectiva en la ecuación y ahora vemos que nos da 64 kilonewton y también nos dio positivo, quiere decir que también está trabajando en tensión, como se estableció que el vector sale del nodo A. Ahora vamos a proceder al nodo C. Igual, tenemos que indicar los vectores, cómo están trabajando. Ya sabemos que FAC está trabajando en tensión y por ende podemos asumir que el siguiente miembro, ¿verdad?, puede que esté trabajando en compresión y es por eso que le indicamos que el vector entra al nodo C. Y como vemos, pues también tiene una componente vertical y otra componente horizontal y la reacción en C. Bien, para eso nos auxiliamos de la función trigonométrica seno de teta para establecer la relación que existe de la componente vertical en función de las dimensiones o de las proporciones establecidas. Así pues, tenemos que la componente vertical tiene el siguiente valor. También usamos la función coseno de teta y establecemos que tiene la siguiente relación, la componente horizontal de la fuerza subíndice BC. Bien, ahora establecemos nuestra condición de equilibrio para la componente horizontal y tenemos lo siguiente. La CX que va en sentido negativo más la componente horizontal de F subíndice BC. Por lo tanto, resolviendo para CX, tenemos la siguiente expresión. Al hacer la sustitución numérica, llegamos a la siguiente conclusión, que FBC está trabajando a compresión porque nos dio el signo positivo, porque lo consideramos así desde un principio que el vector entra al nodo C. Ahora bien, pues ya nada más nos queda visualizar cómo es que FAC está trabajando en tensión porque salen los vectores del nodo como FAB y caso contrario con F subíndice BC están entrando el nodo, por eso está trabajando en compresión. Bueno, esperemos que haya quedado claro y nos vemos para la próxima explicación.